Pues resulta que el próximo día 28 de julio voy a presentar en Águilas mi novela El peregrino desolado, los años perdidos de Jesús. Esta presentación se tenía que haber hecho en el Casino de Águilas el día 8 de abril de 2020, pero no se pudo por hechos de todos conocidos, y ahora pues volvemos otra vez, y yo me alegro mucho de que se pueda hacer este acto, que va a ser en la Casa de Cultura Francisco Rabal de Águilas el día 28 de julio, jueves, a las 8:30 de la tarde, sin mascarillas y sin restricciones de aforos ni nada. En particular es que yo estuve el día 4 de agosto en el auditorio de Águilas escuchando una conferencia sobre cuentos populares de mi amigo Lorenzo Antonio Hernández Pallarés con la mascarilla puesta, y yo esto ahora lo voy a hacer sin mascarilla por la gracia de Dios. Yo no tenía el plan de escribir esta novela. Tenía el plan de escribir otra cosa. Después de haber terminado Una furia, el origen de Dios, sobre el faraón Akenatón, pues pensaba escribir una historia sobre un tema que no ha escrito nadie prácticamente. No se ha escrito casi nada sobre este tema. Es un tema virgen, sin tocar prácticamente, que es el asesinato de Kennedy. Y me estuve documentando, estuve mirando un poco por aquí y por allá, me enteré de lo que había pasado, supe quién disparó, desde el Montículo de Hierba, muy conocido, y estaba ya dispuesto. Yo un día estaba tomándome un café, un sábado por la mañana, en el bar, y me llama mi amigo Adrián y me dice: ¿tú sabes que hay un misterio en torno a lo que hizo Jesús? ¿Dónde estuvo Jesús? No Jesús Gil, Jesús de Nazaret, entre sus 12 y sus 30 años. Y cuando me comentó eso, yo estaba lanzado con mi novela sobre Kennedy, y aquello fue como un puñetazo y caí a la lona, cao, completamente, porque ya desde ese momento ya no pude pensar en otra cosa que no fuera escribir la novela sobre lo que había hecho Jesús en esa época. Y al respecto hay muchas teorías y propuestas. Hay unos que dicen que estuvo con los esenios en un desierto, hay otros que dicen que estuvo en la India, y también leí, ¿dónde lo leí esto yo? No lo leí. Sí, en este tema de la Mona Lisa, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, una novela que a muchos les gusta, y a mí también me gusta mucho el Código Da Vinci, porque me da morbo, el comprobar lo mal que se puede escribir una novela. Pero este no es el tema. En el Código Da Vinci, creo que donde he leído, me parece que Jesús estuvo en Inglaterra, donde hay un sitio que se llama el Pozo de Jesús, y por eso pues piensa que Jesús estuvo en Inglaterra. Y en fin, yo no tenía ninguna duda de dónde lo tenía que ubicar, que es en Egipto. Él ya había estado en Egipto de pequeño, ¿sabéis?, por el Evangelio. Pero sobre todo es que Egipto en esa época ya no era el gran imperio, especialmente Tebas, Imperio Nuevo, 1450 a.C., con Akenatón, Nefertiti y a los que he nombrado antes. Se había convertido en provincia romana hacía cuestión de 30 años o algo así, cuando nació Jesús. Y todo
toda la gran sabiduría de esa tierra pues estaba en decadencia, aunque todavía no había ardido la biblioteca de Alejandría, me parece. Y yo he puesto a Jesús en Egipto básicamente como respuesta a la pregunta: ¿cómo es que un judío, un niño judío, sale de su tierra y de su religión judía, que es una religión que se basa en el cumplimiento de la ley, principalísimamente el cumplimiento de la ley? O sea, que no soy experto en la materia, pero entiendo que el cumplimiento de la ley, el respeto del Sabbat y todo esto pudiera ser más importante que las buenas obras, por ejemplo. Que no puedo decir esto con contundencia porque me puedo equivocar. ¿Cómo es que un niño de 12 años sale de su tierra y de esa religión marcada por el cumplimiento de la ley como vía para la salvación y vuelve predicando el buen comportamiento, la bondad de corazón y las buenas obras? ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le han contado? ¿Qué posible iniciación ha hecho o qué ha acontecido? Y la razón, como ya dije en otro vídeo hace tiempo, de que yo crea que estuvo en Egipto, es que en Egipto se había alcanzado un concepto que yo creo que es un hallazgo de la filosofía y de la ética, o de la historia de la filosofía y la historia de la ética, que es Ma'at. Ma'at es un concepto que aglutina la verdad, el orden y lo bueno. La verdad, el orden y lo bueno. Ma'at estaba simbolizado por una pluma de avestruz y por una diosa que lleva esa pluma, etcétera, y tal y cual. Ma'at tiene una versión cósmica y una versión ética. La versión cósmica de Ma'at comprende la regularidad en los ciclos de la naturaleza, o sea, las crecidas del Nilo, las que toquen, en la época en la que tocan, la maduración del cereal en la época en la que toca, la sucesión de las estaciones en la época en la que toca, y todo lo que debe ser en el orden físico, en el clima, en la lluvia, en la sequía y en la naturaleza en general. Y en el orden moral, Ma'at consiste en obrar bien, en ser bueno, y por eso en el juicio de Osiris, cuando el difunto tiene que vérsela con la sala de justicia de la Ma'at, que es como la llamaban a eso, pues se coge su corazón, se lo pesa en una balanza, y en un platillo de la balanza se pone el corazón y en el otro se pone, esto lo sabe ya mucha gente, la pluma de Ma'at. Precisamente el corazón tenía que ser más ligero que la pluma, y en ese caso pues podía iniciar el camino a la campiña de las Juncias, que es el paraíso de los bienaventurados, si es que llegaba, porque una cosa es iniciar el camino y otra cosa es llegar, y de eso hablaré en otro texto, que es una topografía del más allá, que es ensayo y no viene ahora a cuento. Creo que podía haber permeabilidad entre el concepto de Ma'at como ética y el concepto de Ma'at como orden cósmico. El orden cósmico era algo extremadamente importante para el pueblo egipcio y la religión egipcia. Nosotros ya no miramos al cielo, pero ellos sí. Y mirando al cielo veían que hay un momento cuando el sol asciende, que llega al cenit, y antes de iniciar el descenso, pues ahí hay un instante en el que supuestamente
pues se detiene, parece que se queda parado antes de empezar a bajar. Y esto ellos lo identificaban con una peripecia que tenía que pasar la barca de Ra, la barca dorada del sol, que era ser atacada por un monstruo, un antagonista mágico, que es Apep, la serpiente Apep. En griego Apophis, más conocido, os sonará más Apophis. Apep es un nombre que significa intestino, una palabra que significa intestino, y es el nombre que le daban a ese monstruo que es la simbolización del caos y de la destrucción de lo creado y del orden y todo eso. Y entonces se entablaba una lucha entre el dios Sol Ra y la serpiente Apep en el cenit, y por eso la barca solar se detiene, porque están luchando. Y es importante que venciese siempre el orden sobre el caos y la luz sobre la oscuridad, que por cierto es lo que estamos haciendo ahora en esta lucha, dicho sea de paso. Y por eso es por lo que el mantenimiento del orden del mundo era el orden cósmico del ciclo de todo lo que sucedía en el cielo y en la tierra y en el río era tan importante para los egipcios. Y entonces, yo no sé, la verdad, ya dije esto en otro vídeo, como he comentado antes, no sé si lo he leído o me lo he inventado yo, pero a mí me da la sensación de que puede haber esa permeabilidad entre el orden moral y el orden cósmico, en el sentido de que la bondad y las buenas obras contribuían al ensanchamiento de la Ma'at en el orden moral, y esto podría ser también una ayuda para el faraón, que era el mantenedor oficial de la Ma'at cósmica, una ayuda para que el orden del mundo continuase siendo y continuase adelante con sus tiempos, con sus ritmos y con su evolución y todo esto. Entonces me parece a mí que Jesús es muy coherente que viviera esos años en Egipto, que aprendiera durante esos años en Egipto y que se nutriera de los restos de la filosofía religiosa egipcia, especialmente de asimilar el concepto de Ma'at. Hay una cosa muy curiosa que cuento en el libro, y es que yo a Jesús lo he mandado por mi cuenta allí. Pero se produjo una coincidencia, que es que en el año 19 Jesús estaba en Egipto, porque lo digo yo. Pero también había otros dos personajes históricos grandiosos en el año 19 en Egipto. Uno era Germánico. Germánico era el nieto del emperador Augusto, héroe de la guerra contra los germanos, que se fue para allá con las legiones para vengar la escabechina que habían hecho los germanos en los legionarios romanos en su momento, aclamado hasta el aburrimiento por el pueblo romano, enviado por Tiberio para no se sabe qué a Siria, con una misión diplomática sin aparente contenido, y asesinado por una bruja siria llamada Martina, amiga de ella y su marido, amigos del gobernador romano de Siria, de la provincia de Siria, muy posiblemente porque Tiberio, que sabéis que dedicaba el tiempo en la isla de Capri a relaciones sexuales con lo que pillara, con animales y con lo que pillara, pues tenía miedo, con fundamento, de que los legionarios se alzaran y dieran lo que hoy llamaríamos un golpe de estado, impusieran como emperador a Germánico, que mucho mejor le habría ido al Imperio Romano, porque además Germánico era
practicante del estoicismo. Ser un militar que era un modelo a seguir, es que es muy atractivo el personaje. Un militar, un general romano, un patricio de la familia de los emperadores, que era un filósofo estoico, que había traducido a no me acuerdo ahora qué autor, estoico griego, y era pues como Marco Aurelio, que fue después emperador de Roma, años más tarde, y filósofo estoico también al mismo tiempo. Bueno, pues este era Germánico. Entonces Germánico, cuando estaba en Siria, se pegó un garbeo en el año 19 por Egipto. Supongo que sería uno de los primeros turistas que pusieron el pie allí para ver las pirámides. Y otro personaje que estaba también en Egipto en el año 19 era Séneca, porque era el sobrino de la mujer del gobernador de la provincia de Egipto, Séneca. Entonces, esta es una coincidencia absolutamente impresionante para mí y un encuentro muy feliz entre los dos que estaban ahí de verdad y el otro, nuestro Señor Jesucristo, que lo he puesto yo. No sé si os podéis imaginar lo que puede salir de eso, Jesús de Nazaret, Germánico y Séneca. ¡Hala! Bueno, pues supongo que si El peregrino desolado, Los años perdidos de Jesús, fuera una novela que hubieran podido escribir personajes, escritores me refiero, como por ejemplo Juan José Benítez, Fernando Sánchez Dragó o Ildefonso Falcones o alguno que otro, pues esta novela daría la vuelta al mundo 700 veces, se traduciría a todos los idiomas existentes y alguno más, incluyendo el Yanomamo, y sería un mazazo y harían una película con esta y tal y todo eso. Pero como la he escrito yo, pues la novela la han leído unas cuantas personas, y alguna que se la ha dejado a medias, que ya me lo dijo esa persona. Pero yo no puedo hacer otra cosa. Aquí lo único que sí que puedo hacer para que la novela salga del anonimato y la postración en la que está es pediros que leáis El peregrino desolado y que a ver si os gusta y que se venda mucho y que estemos todos felices y contentos, especialmente la editorial y yo, los dos. Quería decir algo más, ya me acuerdo. Y termino. Es muy difícil escribir una novela sobre Jesús que tenga tensión y que sea una historia que interese. Toda historia que interese, sabemos por experiencia y por lectores o por televidentes o telespectadores del cine y todo eso, que debe tener unos ingredientes necesariamente, que son la acción, el amor, una chica guapa, lo más guapa posible. Perdón, no quiero parecer machista, O sea, pido disculpas si alguien se ofende porque he dicho una chica guapa, y algo de sexo. Entonces, o escribir la historia con esos ingredientes o la historia podría ser aburrida. ¿Y cómo escribimos una historia sobre Jesús sin faltarle al respeto a Jesús conteniendo todo esto? ¿Cómo se hace eso? Pues se ha conseguido, porque aquí hay acción, aquí hay aventura, aquí hay una chica guapa, aquí hay amor y aquí hay sexo duro. Escenas de sexo, ¡buah! Madre mía. Y todo eso con respeto exquisito al personaje, teniendo en cuenta que la lucha
O sea, él no lo he puesto a hacer de Conan el Bárbaro, no maneja ninguna espada, ni le pega ningún guantazo a nadie, ni hace nada. Él tiene un antagonista, tiene un enemigo, él, que es Jesús de Nazaret. Tiene que luchar contra sí mismo y tiene que superarse a sí mismo y tiene que vencerse a sí mismo para triunfar y para conseguir su objetivo en esta aventura. O sea, todo está muy bien. Que nadie piense que si lee esta novela que va a ser una paparrucha mística de, de, de mucha meditación y de mucho... No, no. La podéis leer tranquilamente como se leyó Gilgamesh y la muerte, que es una historia de aventuras que tiene todas las lecturas que se quieran, tiene mucho de novela psicológica y esto es la hostia. En plan de novela psicológica, esta historia es la hostia. Perdón, Ángeles, porque he dicho una palabrota. Bueno, pues nada, nos vemos todos los que estéis por la zona, incluyendo Murcia, Lorca, Águilas, Mazarrón, Puerto Lumbreras y demás familia, pues os podéis pasar por la Casa de Cultura de Águilas el jueves 28 de julio a las 8:30 de la tarde. Y gracias.